buenos días, queridos hermanos y amigos. La Iglesia Príncipe de Paz les da la bienvenida el día de hoy. Agradecemos profundamente que nos acompañen el día de hoy en un nuevo servicio dominical en línea. El día de hoy seguiremos con nuestra serie de estudio bíblico del libro de Oseas. Esperamos que sea de ayuda y bendición para todos ustedes durante esta semana. Les pedimos también que compartan este video con todos sus contactos en las redes sociales para poder edificar y animar a más personas. Hermanos, iniciemos este servicio con el pasaje de Isaías 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Queridos hermanos, acompáñenos a alabar a nuestro Dios. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. En medio de guerra o de fuerte tormenta, yo viviré confiado. Más que vencedor. No le temo mañana, mi corazón está firme, firme en tus velas. Pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor, no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Soy más que vencedor.
Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido una vez más a una nueva sesión de nuestra serie de estudio del libro de Oseas. Y desde luego, para nosotros es un gusto compartir contigo la palabra del Señor, mientras vamos descubriendo las verdades más importantes que podemos encontrar capítulo a capítulo a través del panorama que estamos haciendo en este libro de Oseas. Si tú tienes un comentario, una pregunta, una inquietud, por favor déjanos tu comentario al pie de este video y será todo un gusto estar en contacto contigo, acompañarte también en oración a través de esta semana. El día de hoy veremos el capítulo 7 y capítulo 8, estos dos capítulos. Sin embargo, antes de considerar de lleno el contenido, vamos a rápido considerar nomás quién es Oseas. No olvides que Oseas es un profeta que vive en el reino del norte, Israel. Él está profetizando en el siglo 8 a.C. y su ministerio básicamente abarca profecías desde el año 753 a.C. hasta el 715. Algunos profetas contemporáneos con respecto a él son, por ejemplo, Isaías, quien empezó a profetizar en el año 740. Miqueas empieza a profetizar por el año 742. Ellos en el reino del sur, y en el reino del norte encontramos a Amós por el año 760. Así que son contemporáneos a Oseas en cuanto a el ministerio profético. Oseas está ministrando mientras el rey Jeroboam II es el rey del reino del norte. Ahora, este reino se caracteriza básicamente por tres aspectos importantes. Número uno, hay una inmoralidad creciente en el reino del norte. La idolatría ha crecido tanto que hay una devastación, digamos así, en cuanto a la relación y comunión con Dios. También encontramos que hay una corrupción moral completa y bueno, también hay prosperidad material. Estos aspectos caracterizaron a ese gobierno de 41 años del rey Jeroboam II. Vamos con el capítulo 7, acompáñame, y el día de hoy veremos cómo Israel es una nación como las naciones que existen hoy en día. Israel refleja una sociedad tal igual como las sociedades las tenemos hoy en día. Así que titulado al tema de esta semana, Israel, una nación como las naciones de hoy. Los capítulos 7 y 8 básicamente van a describir los crímenes, los pecados que tiene Israel y obviamente el inminente juicio del Señor para ellos. Así que podemos rápido considerar tal vez una pequeña división del capítulo 7, probablemente en 3 o hasta 4 partes. Los primeros versículos tienen que ver con un cargo, se hace el cargo general para Israel, los crímenes, el pecado que está cometiendo. Los versículos 3 al 7 nos están hablando de una acusación particular en cuanto a las intrigas de la corte allí en Israel. Luego podemos encontrar otras acusaciones políticas que tienen que ver con la gestión del liderazgo en ese entonces, acudiendo a Siria, a Egipto, en lugar de buscar al Señor. Y finalmente el capítulo 7 está terminando con una declaración de las consecuencias terribles por el pecado. El capítulo 8 obviamente continúa también con la misma tónica y temática que ya encontramos en el capítulo 7, y algo para destacar: en el capítulo 8 se da una alarma al estilo de una alarma de guerra, pero ahora es una alarma por la conquista que va a tener Israel. También se está hablando de una descripción de toda la anarquía religiosa y política que hay en la nación. Finalmente, veremos otra vez la reprensión del Señor y la disciplina del Señor. Vamos entonces, ¿qué te parece de lleno con el capítulo 7? Acompáñame, veamos los dos primeros versículos para iniciar. Dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están. Es bien interesante considerar. El primer versículo nos está hablando interesantemente de
Israel, Efraín y Samaria. Bueno, podemos encontrar aquí que se utilizan de alguna manera como sinónimos. Sabemos que Israel es el nombre del reino del norte. Efraín es la tribu más grande, la más representativa, digamos así, de todo el reino del norte. Y de allí también provenía Jeroboam, a propósito. Por el otro lado, Samaria. Samaria es la ciudad capital del reino. Bueno, así lo estableció por lo menos la dinastía del rey Omri. Omri designó que Samaria sea la capital del reino del norte. Y luego vino su hijo Acab. Acab se casó con Jezabel, ¿te acordarás? Jezabel, que era hija de un sacerdote en el sector de Sidón, precisamente sacerdote de Baal. Así que con el tiempo, Acab y Jezabel, diríamos así, institucionalizaron de forma mucho más oficial la idolatría hacia Baal. Jezabel importó sacerdotes desde el extranjero, la zona norte, por cientos para Israel. Y te acordarás ya de la situación entre Elías y los profetas de Baal. Bueno, eso describe básicamente la situación moral e idólatra de todo el reino del norte para el siglo VIII. Cuando pensamos en Samaria, Samaria siendo la capital del reino, no era una ciudad, digamos así, pequeña, fue una ciudad bastante grande. Acab y Jezabel construyeron palacios allí. Se describe incluso que habían templos. Ahora, los que han podido visitar ese lugar consideran que la ciudad antigua estuvo ubicada estratégicamente de tal forma que era admirable su ubicación. Se dice que desde la cima, porque está en la cima de una colina, desde allí se podía ver hacia el occidente el mar Mediterráneo. Hacia el oriente se podía ver el valle del Jordán, ese hermoso valle con vegetación. Hacia el sur, Jerusalén. Y hacia el norte se podía ver el monte Hermón y hasta Meguido. Estratégicamente ubicada la ciudad, fascinante, un buen proyecto, pero hoy en día se ha convertido simplemente en un lugar de ruinas, de escombros, como consecuencia del pecado de la nación. Un buen proyecto para ser capital del reino, pero por el pecado todo se vino abajo. Eso nos lleva a pensar, querido hermano y amigo, en algo importante. Cualquier proyecto, por más fabuloso que sea, se puede convertir en desastre solo por causa del pecado. Bueno, podemos encontrar también en esta narración de los primeros versículos que Israel antes hacía las cosas en secreto y ahora las están haciendo abiertamente, públicamente son los pecados. Ya no hay ni siquiera vergüenza ni convicción por todo lo que está sucediendo. La nación cada vez está peor. No había conciencia en relación a su pecado. Y es como si fuera que el Señor perdonaba su iniquidad y ellos persistían en su pecado, continuaban en lo mismo. Bueno, qué triste. Una cosa es, diríamos, sería pecar secretamente. Cuando alguien peca secretamente, lo guarda, lo oculta porque no quiere que se evidencie su actuar. Pero cuando ya peca abiertamente, delante de todos, sin cargo de conciencia, sin ningún tipo de vergüenza, es porque la situación calamitosa y pecaminosa ha llegado hasta el fondo. Bueno, este libro de Oseas tiene un mensaje latente para las naciones de hoy, para todas nuestras sociedades, nuestros círculos. Y veremos que Israel es un reflejo de muchas naciones y también de varias sociedades, aún dentro de una misma nación. Israel es una nación que había sido elegida por Dios, lo sabemos tú y yo. Pero ellos pecaron contra Él y entonces el Señor los va a llevar a la cautividad. Ahora, podemos pensar en algo. ¿Cómo puede uno pensar que cualquier otra nación pueda cometer la misma clase de pecado sin sufrir ningún castigo? Israel, siendo el pueblo escogido por Dios, peca, la moralidad ha caído hasta los suelos y el Señor
trajo su reprensión y castigo. ¿Qué sucederá con las otras naciones? Con sociedades que viven de una forma similar al Israel del siglo 8 antes de Cristo. Bueno, esto es característico de algunas naciones en el presente. Y como vamos viendo, muchas situaciones van sucediendo y vamos a ver paralelos con sociedades presentes también. En fin, algo que podemos pensar con Israel. Antes cometían los pecados de forma secreta. Ahora el Reino del Norte comete pecados abiertamente. Querido hermano y amigo, las sociedades actuales suelen ser así también. Y son, si tú observas, ves las noticias, uno de los aspectos más, yo diría, terribles que está llegando a la sociedad latinoamericana y a nuestras naciones, tiene que ver con las tendencias y las prácticas homosexuales. Bueno, antes estas se cometían de forma oculta. La sociedad no se enteraba, y cuando se enteraba era prácticamente un escándalo. Se trataba de que nadie saque a luz estas cosas. Todas sus actividades eran secretas. Nadie sabía nada de eso. Pero hoy es completamente abierto. Hoy se hacen desfiles por las calles sin ningún tipo de vergüenza por personas que tienen este tipo de prácticas. Bueno, aún los tribunales se muestran con cierta simpatía, cierto nivel de aceptación. Las leyes, las normas cada vez están cambiando más. Lo que antes se hacía en secreto, ahora sale al aire libre. Y se hace obviamente de forma tan abierta, y eso es característico también de otros pecados. No solamente de otras prácticas. Qué triste fue para Israel considerar los pecados que se hacían secretamente ahora son tan abiertos. La idolatría, la inmoralidad sexual, ahí en el propio Israel. En fin, cuántas otras cosas. Antes, si preguntamos a generaciones anteriores, nuestros padres o abuelos, o aún antes, una persona que vivía con otra sin estar unidas ambas en el vínculo del matrimonio, no solamente era mal visto, era de mal ejemplo. Hoy en día, no, a eso gráficamente y hasta colosalmente le dicen, vamos a vivir a la europea. Considerando, ¿será así en Europa? No lo sé. Pero el hecho de vivir dos personas sin que estén unidas oficialmente, legalmente, por el vínculo del matrimonio, tratando de evadir responsabilidades y también tratando de no comprometerse. Bueno, si no funciona, todo se deshace de inmediato. Estas cosas, por ejemplo, denigran a una sociedad, hacen que una nación finalmente simplemente sea el reflejo de lo que está pasando en los hogares, en las familias. Así que cuando las cosas llegan a tal punto, obviamente, ¿qué pasa con nuestras sociedades, nuestros países? Se declinan. Y no es ninguna indicación de que estemos avanzando, estamos mejorando, de ninguna manera. Todo lo contrario, estamos retrocediendo como sociedad. Es una señal de que estamos perdiendo aquello que se llama civilización. Porque nos estamos volviendo en contra de los principios correctos que el Señor nos ha dado. En fin, el Señor dice en su palabra que Israel estaba yendo por mal camino. Y no había seguridad ni dentro ni fuera de los poblados. Nadie estaba seguro. Se cometían homicidios, asaltos o por cualquier lado. Así que por la falta del temor y el conocimiento de un Dios correcto, justo, santo, habitaba ahora la iniquidad. No se percataban de que estaban yendo por mal camino. Podemos considerar este aspecto. Básicamente, una sociedad que está separándose cada vez más de los principios morales, principios éticos, de los aspectos regulares de justicia, está simplemente cavando su propia destrucción. Podemos considerar el versículo 2. No consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey.
a los príncipes con sus mentiras. ¿Saben? Es algo trágico cuando los líderes de una nación practican no solamente la corrupción, que es un tema que está muy en boga, sino más bien la injusticia, la inmoralidad. Los aspectos que tienen que ver con acoso en todo sentido, un acoso deshonesto. En fin, practican un lenguaje a veces blasfemo, soez. Líderes que hablan de manera muy prepotente. Bueno, algunos otros pueden decir, este es un hombre valiente, es un líder valiente. No, creen que eso tal vez es un indicativo de que uno es una persona firme, es varonil cuando habla groserías. Es triste aún encontrar en círculos cristianos que aún líderes eclesiásticos, en reuniones muy, digamos, muy pequeñas, no diría secretas, muy personales, se expresan aún con palabras soeces. Hermano y amigo, la Biblia nos dice que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa un día delante del Señor. Dios ve y lo conoce todo. Al igual que Israel, a menudo nos olvidamos de este aspecto, que Dios conoce todo y ve todo. Pensamos como ellos, no va a pasar nada, no lo sabrá. Tranquilo, esto no tiene mayores consecuencias, nadie nos está viendo. Bueno, estas ideas pueden ser una tentación para tratar de eludir las consecuencias de nuestro pecado. Querido hermano y amigo, si tú estás enfrentando dificultades, tendrás menos probabilidad de caer si te acuerdas y recuerdas que Dios lo observa todo y que nada escapa a sus ojos. Cuando te sientas tentado a pecar, acuérdate, Dios lo ve todo. Puede ser un freno para el momento difícil en el que estamos tal vez pasando, ese momento difícil de tentación. Los versículos 3 en adelante dicen, con su maldad alegran al rey. Algunos piensan que esto pudo haber sido tal vez un día festivo, algo que tenía que ver con el rey, en fin. Dice, y a los príncipes con sus mentiras, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Bueno, aquí Oseas está utilizando un símil, una figura literaria, como el hornero. Bueno, como el panadero controla el calor del horno y calcula cuidadosamente la temperatura apropiada para que haya una buena cocción del pan, así ponían de cuidado también los malos elementos, líderes y personas de la sociedad allí en Israel para conspirar y controlar, digamos así, el fuego de sus pasiones para no arruinar sus planes, esos planes malévolos de pecaminosidad. ¿Cuánto cuidado tiene a veces la gente para calcular, diseñar planes de maldad? Y Oseas está diciendo, es como el hornero que tiene cuidado, y si tú alguna vez has hecho el pan, has cuidado el horno, la temperatura antes y después, etc. Así la gente estaba teniendo cuidado para hacer sus planes de maldad. Hoy en día es triste. Hay hombres que están tratando de probar que son muy hombres y tienen, digamos así, y se jactan de tener mujeres regadas por todo sitio. Hijos, ni qué hablar. Y mujeres, que por el otro lado presumen tener a los hombres bajo sus pies. La gente está más, cada vez, ¿cómo diríamos?, exacerbada por los aspectos sexuales. Lo mismo estaba pasando en Israel. Hablamos antes acerca de la idolatría, y la idolatría a Baal tenía que ver también con la fertilidad. La diosa Astarte, que era la diosa de los cielos para los cananeos. Y se sabe a través de la historia que los hombres iban y mantenían relaciones, adulteraban con las sacerdotisas de de estos dioses paganos, y las mujeres con los sacerdotes de estos dioses paganos.
La situación moral estaba cada vez peor, como las sociedades de hoy en día, como la sociedad actual. Mucha gente hoy vemos que está obsesionada por asuntos que tienen que ver con la sexualidad. Dicen que hay una buena combinación, vino con mujeres, lo mismo que estaba pasando en Israel. La botella y el sexo era lo que ocupaba la atención, digamos así, de aquel entonces. Los versículos 5 en adelante dicen: en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Lo que dijimos antes, este símil acerca del hornero. Podemos encontrar aquí algunos aspectos. Los versículos 5 al 7 se refieren probablemente a un acontecimiento especial que tenía que ver con la corona. Algunos piensan que pudo haber sido como tipo el cumpleaños o la coronación del rey. Por eso se dice en el versículo 5, en el día de nuestro rey. Un día importante donde aprovechaban para no solo desenfrenarse, para conspirar maldad. A pesar de tanto crimen, de tanto desastre, el Señor dice: no hay entre ellos quien clame a mí. No hay entre ellos quien clame a mí. Cuando una sociedad cada vez está desviándose más, cuán importante es tener un grupo, una iglesia, un círculo cristiano que esté orando por la sociedad, por el país, para que esas leyes que, como suceden en las naciones alrededor, leyes que ya atentan contra la vida de aquellos inocentes, como la ley del aborto, que nuestra iglesia en nuestra nación esté orando, velando, para que esos proyectos impíos que están precisamente con el ánimo de ser aprobados, no resulten, porque esto perjudicaría demasiado. Y sin ánimo de meternos en asuntos políticos, podemos velar para que nuestra nación vaya por mejores caminos, para que no estemos como sociedad cada vez más en un socavón, olvidándonos de aquellos principios vitales que Dios ha puesto sobre la raza humana. El derecho a la vida, uno de ellos. Querido hermano y amigo, podemos considerar estos aspectos. Versículo 8 en adelante dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Las relaciones exteriores y domésticas ahora se van a ver arruinadas. Esas relaciones que tiene la nación con Asiria, con Egipto. ¿Por qué? Porque olvidaron a Dios. Olvidaron la palabra de Dios. Aquí el cargo principal contra Israel es la política de acción que tienen desde el gobierno, tratando de ampararse lejos de la mano de Dios, amparándose en Egipto. No olvides que Egipto es un simbolismo de la esclavitud, del pecado, del mundo. Y bueno, Israel tuvo que ser sacado de Egipto, y ahora Israel está buscando alianza con Egipto. Qué interesante. Aquellos que los subyugaron por siglos antes, ahora ellos están buscando tener alianza con ellos. Cuando uno hace alianza con los pueblos paganos, puede ver el ejemplo y la consecuencia de lo que sucedió con Israel. Obviamente, cuando se dice también en el versículo 8, fue una torta no volteada. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho tipo un panqueque, como le decimos aquí, una tortilla? Si solamente se cose de un lado y se quema, y del otro lado está crudo, esa tortilla no sirve para nada. Eso es lo que está, a eso se hace referencia en este pasaje. Es como una torta no volteada. Se cose de un lado, está tan quemada, y en el otro lado está todo crudo. ¿Quién lo puede comer? No sirve para nada. Israel se ha hecho así, inútil. ¿Por qué? Por desobedecer al Señor.
encontramos que ellos son campeones en promulgar y divulgar la famosa ortodoxia. Somos correctos, verdaderos, estamos en el lugar perfecto. Pero su práctica estaba completamente lejos de eso. Sus palabras eran buenas, pero su práctica lejos del corazón de Dios. Así que el mismo desequilibrio ronda también en nuestras sociedades, en nuestro tiempo. El versículo 9 nos dice: devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Bueno, los extranjeros, enemigos de Israel, estaban devorando su vigor sin que Israel se dé cuenta. Devoraban su economía, su moralidad, su espiritualidad. E Israel pensaba que todo estaba bien. Los 41 años de gobierno que tuvo el rey Jeroboam II fueron para ellos como un elemento de aprobación de Dios por la conducta que estaban teniendo. Así que ellos interpretaban eso. Cuán peligroso es pensar que cuando uno tiene los bolsillos llenos de dinero o riquezas a montón y todos los planes salen bien, es precisamente porque Dios está aprobando sí o sí todo nuestro actuar. Bueno, ese es un parámetro equivocado para medir. Eso estaba considerando Israel. El Señor le dice: por eso aún te estás envejeciendo, sin percatarte de que te estás acabando. Israel no se dio cuenta, y es tal vez como la historia de Sansón. No sabía que Dios se había apartado de él. Pero ellos están pensando: Dios está con nosotros. Pero el pecado lleva a eso, a un oscurantismo de la mente, a que uno considere: todo está bien en mi vida, Dios aprueba lo que estoy haciendo. El versículo 10 dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. El pueblo de Israel, en realidad, la nación, se había casado con naciones paganas y había adoptado estilo de vida pagana. Una forma pecaminosa. Un desastre cada vez mayor en la nación. Pero ellos no consideran eso. Querido hermano y amigo, cuando pasamos mucho tiempo con alguien, fácilmente podemos adoptar sus actitudes y con el tiempo imitar a ese alguien. Cuando tú trabajas, cuando vives, cuando juegas con personas que no son creyentes, tú y yo tenemos que tener cuidado de la influencia que ellos pueden tener sobre nosotros. Ten en cuenta eso. En vez más bien de que nos influencien, nosotros tenemos que crear buenos hábitos y tal vez influenciarlos en ellos. Tenemos que ver la manera de ser una influencia positiva para acercarlos al Señor y no más bien para que nos alejen de los parámetros de Dios. Algo que tiene Israel aquí es el orgullo, soberbia, lo cual hablamos antes. Un teólogo llamado Cayo Fabio le llama el síndrome de Lucifer, aquella cosa que inicia en el corazón el orgullo, la vanagloria, la jactancia y después provoca una catástrofe grande. La soberbia intensifica nuestros pecados, ya que no podemos arrepentirnos sin que primero hayamos renunciado al orgullo. Solamente nos espera la catástrofe. El orgulloso, el que es soberbio, impide que la gente le ayude. No quiere porque es orgulloso y menos va a pensar en la ayuda de Dios. La soberbia no reconoce la necesidad que tiene una persona de ayuda, ni humana y menos divina. Eso es lo que está teniendo Israel. No, nosotros estamos bien, nosotros funcionamos bien, somos el pueblo de Dios, cumplimos con las cosas que Dios nos da. No fue así. Obviamente podemos ver ahora el versículo 11. Efraín fue como una paloma incauta, sin detenimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Así que aquí podemos ver un poco de, digamos así, su gestión, su política exterior. Tratando de acudir a naciones que en alguna manera eran más poderosas. A Siria, Egipto.
Y Dios utilizaría a Asiria, a quien estaban acudiendo en son de ayuda, para que venga y sea el propio imperio asirio quienes conquisten al reino del norte. Se dice a Israel, es como una paloma incauta, que no se da cuenta de lo que está haciendo, sin entendimiento, que sale de un peligro para meterse en otro. Bueno, algo que se considera como política exterior, una gestión exterior del reino del norte, el rey Manahem, rey de Israel desde luego, había pagado a Asiria para que lo apoyara militarmente. Luego el rey Oseas se rebeló contra Siria y fue a Egipto para pedir ayuda. En este tiempo, los reyes de Israel fueron varias veces a aliarse con diferentes naciones, cuando en realidad tenían que aliarse con el Señor. Hay un momento cuando nada ni nadie nos va a poder ayudar y solo hemos sido acorralados por nuestra condición, por nuestro pecado, y el Señor nos lleva a un punto en el que o pedimos ayuda a Dios o nada nos va a salvar. No lleguemos a ese punto, no tengamos que llegar a tal situación donde estamos apretados con la salud, tal vez con el trabajo, con situaciones familiares, donde recién vamos a clamar, Dios, ayúdame. Ya solo me queda estar en las manos de Dios. Lo dejo para el Señor. No tiene que ser nuestro último recurso. Y no esperes llegar a tal punto para recién buscar al Señor. El versículo 12 dice, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! Este ay es un llamado profético. Los profetas del Antiguo Testamento utilizaban dos tipos de llamados para empezar su anuncio. El primero tenía que ver con el ¡ay de mí! ¡Ay! ¡Ay! Una voz de lamento. El otro tenía que ver con una bienaventuranza, utilizado muy bien por el Señor en el Sermón del Monte. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo describen bienaventurado, dichoso, feliz. Bueno, la contraparte, diríamos así, el otro lado de la moneda, es el ay. Ahora se dice ay de ellos. Lamento que viene desde el cielo para los que han tenido esa actitud, apartándose de Dios, líderes políticos, líderes religiosos, el pueblo, todos ellos. Porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentira contra mí. En lugar de agradecer los muchos y grandes beneficios recibidos del Señor, de Jehová de los ejércitos, y esperar de Él, solamente de Él, la salvación, la provisión, estos malos hijos, esta mala sociedad, este pueblo de Israel, reino del norte, se rebelaron contra Dios. Fueron desleales en su pacto, en su compromiso. Ofrecían a Dios un compromiso. Yo, Dios, haré esto y esto y esto y esto. Y después terminó en nada. ¿Cuánto duraba? El capítulo 6 nos decía, vuestras promesas y el compromiso, la piedad que ustedes tienen es como la niebla de la mañana, que está un momento y después desaparece. Y precisamente este versículo nos dice, los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Hablan mentiras contra Él. Obviamente, al no reconocerlo como la única fuente de seguridad y de refugio. Eso es el Señor para ti. Si no te has dado cuenta, Él es la única fuente de seguridad en este tiempo de dificultad sanitaria que está a nivel mundial. En este tiempo de dificultad económica que cada vez está afectando a más círculos sociales. Israel del siglo VIII es un buen reflejo de la sociedad contemporánea en el mundo de hoy. El versículo 14 dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, pero el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. El versículo 14, si prestas atención, dice, no clamaron a mí
con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas. En realidad, otras versiones dicen así, cuando aullaban sobre sus camas. Aullaban como lobos sobre sus lechos, no por un arrepentimiento, sino de rabia, por el dolor, por el castigo que está viniendo. Solo les interesaban sus propias convicciones, aún sus propios bienes materiales, sus provisiones. Algunos manuscritos y la Septuaginta traducen este versículo y lo tienen así: se hacen en sus camas, se hacen incisiones. Bueno, se están haciendo cortes al estilo como esos cortes que se hacían los sacerdotes de Baal, ¿se acuerdan? En ese duelo entre Elías y todos los sacerdotes emisarios de Baal. En fin, y ellos dicen que clamando a Baal, era muy típico, se hacían cortes, tajos a tal punto que goteaba la sangre y chorreaba. Bueno, Israel aprendió muy bien, muy mal diríamos, tan mal ejemplo. Ellos piensan que por hacerse esos sacrificios va a llegar la misericordia. Dice, cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Así que algo que era prohibido por la ley, no tenían que hacerse daño. Uno no tiene que flagelarse para venir ante el Señor, para mostrar, qué sé yo, o que está del lado de Dios. El corazón sincero Dios no rechazará. No tiene que hacerse cortes, flagelos, o plantarse espinas, darse de latigazos, al estilo de, no sé, de estas costumbres, diríamos así, del mundo religioso contemporáneo. Esto es también lo que estaba haciendo Israel en su momento, lo que aprendió de las naciones paganas. Uno puede ver simplemente las fotografías o imágenes por donde sea, por el internet, de cómo la gente actúa en el tiempo de Semana Santa, tiempo al que estamos casi cerca. Para buscar el favor de Dios, se flagela el cuerpo. Israel estaba haciendo eso. Algo que el Señor no estaba queriendo, es más, estaba prohibido por la ley. Y aunque yo los enseñé y fortalecí, dice el versículo 15, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Querido hermano y amigo, algo que es importante. La vida sin Dios es tan poco fiable como un arco torcido. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es, se han vuelto tales y aún como personas son como un arco engañoso, un arco traicionero. Bueno, ¿a qué se le puede llamar un arco traicionero? Es uno que se rompe y falla, no da al blanco, que tiene la mira equivocada, digamos así. En un sentido figurado, este es un arco traicionero, como una persona que defrauda las esperanzas que se habían puesto en ella. Un arco engañoso se refiere a un arco torcido, que no es digno de confianza. Sus flechas no dan al blanco. Así también la vida sin Dios es tan poco confiable como un arco dañado, malogrado, torcido. Sin la dirección de Dios, nuestra vida entonces está llena de codicia, de engaño, de egoísmo, de trampas. Así que mientras nuestra vida esté torcida por el pecado, nunca alcanzaremos nuestro máximo potencial. Aquellas cosas que Dios quiere que alcancemos. El versículo 16 nos habla acerca de sus lenguas. Y precisamente volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como un arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Bueno, esas lenguas insolentes ahora serán testigos, digamos así, todo el pueblo, toda la nación, cómo ahora sus enemigos se burlarán de ellos. Unos años más tarde, podemos decir, por el año 722
vino el imperio asirio, conquistó a todo el reino del norte y se llevaron cautivos y trajeron una especie de sistema de colonización, trayendo colonos de afuera y que vivan allí, precisamente en Samaria, que fue la capital del reino, para evitar política del imperio asirio. Así se evitaba entonces cualquier rebelión que podía venir en el futuro. Asiria destruyó a Samaria y el reino del norte. Egipto entonces se reiría del desconcierto de Israel. Por eso se nos dice, será su escarnio en la tierra de Egipto. Querido hermano, amigo, la gente busca en todas partes, excepto en Dios, la felicidad, el desarrollo personal, y se llena de posesiones, de actividades, de amistades, de contactos, de ganchos, de palancas. ¿Para qué? Para tener una vida supuestamente mejor, para tener oportunidades en todo sentido. En realidad, solo Dios puede satisfacer plenamente los profundos deseos que tiene el ser humano. Te animamos. Primero mira a los cielos. Levanta tus ojos hacia las estrellas y ve quién sostiene esas estrellas. Es el Señor que con su diestra sostiene el cosmos y el universo. ¿Cómo no puede sostenerte a ti? ¿Cómo Él no puede llevar tu vida entonces a un mejor puerto? Claro que sí. Él quiere suplir todas tus necesidades interiores, espirituales. No solamente las necesidades seguramente físicas y materiales. Ten en cuenta ese aspecto. Pero no tenemos que actuar equivocadamente, buscando solo que Él llene y colme, nos colme de bienes, de dinero, y que cumpla nuestras expectativas materiales. En primer lugar, Él quiere traer vida y vida en abundancia, redención completa. No convertirnos a todos en empresarios, no convertirnos a todos en multimillonarios. Él quiere traernos paz y reconciliación con Dios. Tener un buen avance y prosperidad económica, eso es bueno. Y que todos busquemos eso para tener una vida más tranquila, con menos ajustes. Pero no es el primer objetivo que tiene el ser humano, y menos el cristiano. Tampoco es el objetivo de Dios para los hijos suyos, para su pueblo. Pero hoy vivimos en una sociedad donde aún el evangelio ha sido tan tergiversado y se piensa que si Dios me ama, me va a bendecir y va a llenar mis bolsillos. No hay tal cosa. Eso es parte de una teología liberal muy equivocada. El capítulo 8 nos trae 14 versículos, los pasaremos rápido nomás. Aquí podemos ver a Israel que se vuelve a los becerros de oro una vez más y a los altares del pecado. Ellos le han dado la espalda a Dios y ahora buscan en su rey y en sus riquezas elementos para tener seguridad y olvidarse cada vez más de Dios. Versículo 8, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Dice, pon a tu boca trompeta. Anuncia. Y esta es la trompeta, el famoso shofar, ese cuerno del carnero que era bastante grande y se tocaba y todo el mundo entonces prestaba atención. Hay un anuncio, hay un anuncio. Bueno, ahora se dice, pongan el anuncio, toquen la trompeta porque viene el conquistador. Y se refiere entonces, viene como águila, se refiere al imperio asirio que vendría y tomaría entonces a Israel en cautividad. Esto se cumpliría en el año 722 a.C. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Está hablando acerca de todo este aspecto de la conquista. Ahora, aquí Israel tiene una actitud, la cual es repetitiva ya en varios capítulos, la religiosidad. Se dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Bueno, ¿cuántas personas tienen una práctica que simplemente lleva a tener una vida religiosa, práctica externa aparentemente bien, pero el corazón muy lejos de Dios? Esto es algo que podemos ver. Acompáñame por un momento al libro de Mateo.
Y el Señor nos está hablando acerca de esta actitud. En el capítulo 7, versículo 21 en adelante, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente que cree que teniendo una práctica religiosa va a complacer a Dios, cuando el corazón está tan lejos de Dios. Es algo que no tenemos que pensar en tener en nuestra vida. Avancemos rápido. Dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Y obviamente Dios es omnisciente, pero no significa que Él no lo sabía, sino más bien que Él no aprobaba la conducta de la nación para elegir sus reyes, para tomar sus reyes. Asesinato, conspiración, hubo de todo en el reino del norte. Dice: de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Algo que podemos encontrar aquí es algo interesante. Una sociedad, cuando empieza a desviarse progresivamente de los caminos de Dios, el corazón de la sociedad no solamente se enfría, con el tiempo se endurece. Y la sociedad, como el ser humano, con un corazón endurecido, cauterizado, se vuelve contra los principios de Dios. No solamente ha dejado de practicar los principios de Dios, ahora está en contra directamente de los principios de Dios. Aunque la nación es el pueblo de Dios, y aunque claman al Señor, Dios ahora va a traer su castigo y su reprensión. Podemos decir algo: nosotros, al igual que Israel, a menudo clamamos a Dios para que alivie nuestro dolor, pero tengamos en cuenta, a veces es sin querer que Él cambie nuestras vidas. Dios, ayúdame, sálvame. Pero no, yo quiero seguir siendo como soy. Yo no quiero cambiar de actitud, pero sálvame, como el Dios de emergencias, como el Dios bombero que solo viene para apagar los incendios, después no lo necesitamos más. Y no queremos que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra conducta. Nosotros, al igual que Israel, tenemos un llamado de Dios a través de su palabra. Tenemos que arrepentirnos como sociedad, como nación, antes que sea demasiado tarde. Así podremos aliviar las consecuencias dolorosas del pecado. El Señor repudia la actitud que tiene Israel en el versículo 6, porque de Israel es también este artífice, lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Podemos encontrar algo. Fue Jeroboam quien trajo becerros y los estableció en 2 puntos de adoración para toda la nación. Jeroboam I, en el año 931 a.C., inmediatamente después de que se dividió el reino, Judá se quedó con el sistema religioso, el templo, lo dijimos ya antes, y el reino del norte no tenía. Entonces, ¿qué hace? Jeroboam I establece 2 centros de adoración, Samaria y Betel. Obviamente también se menciona el lugar de Dan. El libro de Primera de Reyes en el capítulo 12 nos está hablando acerca de esto. Así que en Samaria estaba establecido un becerro de oro. Y algo que podemos considerar siglos antes, Aarón también diseñó un becerro de oro. El becerro de oro en alguna forma estaba siguiendo, digamos así, era el talón de Aquiles de la nación. Ellos estaban con el pensamiento: este becerro de oro representa a Dios, al Dios de la fertilidad, a nuestro Dios. Y por eso ahí todavía en el desierto se dice: este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y bueno, ¿qué hizo Israel? Representaron a Dios a través de un becerro de oro.
también un becerro de oro era la representación directa de ese ídolo Baal en los cananeos. Entonces para Israel era toda una confusión. Con el tiempo entonces tomaron toda la adoración cananea y la asimilaron para su propia sociedad. Desde luego, si volveríamos a ese tiempo, nosotros hoy diríamos, ¿cómo pueden hacer eso? Pero nuestra sociedad no está haciendo algo similar o peor. Cuando decidimos que la gente que no tiene en cuenta a Dios cada vez tome más lugar, no solamente en lugares prominentes para dirigir el gobierno, sino más bien cuando, no me interesa, con tal de que haga un buen gobierno, no robe, no me importa si cree en Dios o no. Y pensamos que estamos tomando buenas decisiones. Querido hermano y amigo, cuando buscamos seguridad en cualquier otra cosa que no sea en Dios, nos exponemos a un gran peligro. Si Dios no está presente en nuestra sociedad, nuestra seguridad es bastante liviana, no es estable, no es firme. Como iglesia podemos buscar que Dios esté presente cada vez más en cada ámbito de la sociedad. Probablemente no tenemos acceso a todos los círculos que puede tener nuestra nación, nuestro país, pero podemos hacer algo. Podemos doblar rodillas, hacer lo que el Señor dijo desde siglos atrás. Si mi pueblo se humillare, si me buscare, yo bendeciré su tierra, sanaré su tierra. Esto tenía que haberlo recordado bien la nación de Israel, pero no está sucediendo eso. Avanzamos pronto y rápido. Dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. La ley de la siembra y la cosecha, por decirlo así, la ley. Porque Dios no puede ser burlado, nos dice la palabra del Señor. Todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Si yo siembro papa, papa cosecharé. Si la sociedad siembra deslealtad, siembra injusticia, si nuestra nación siembra mal, cosechará eso. Y obviamente, siembra uno un grano de trigo y sale una espiga. Se multiplica. Si siembra bien, honestidad, justicia, cosecharemos eso. Si sembramos oración por nuestra nación, a punto de que vengan decisiones importantes para nuestro país, cosecharemos en su debido tiempo, conforme a lo que hayamos sembrado. Te quiero animar en ese sentido. Israel dice, sembraron viento, torbellino segarán. Ni siquiera van a cosechar viento, tal igual como sembraron. Van a cosechar torbellino. Algo que tenemos que tener en cuenta. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ha venido a ser inútil. El pecado trae eso, inutilidad, inoperatividad. Alguien que era bueno en algo. ¿Qué hace el vicio? ¿A qué le lleva a, no sé, algún vicio como las drogas o el alcohol o la pornografía? A la destrucción de la mente, del corazón, aún de su propio cuerpo físico. Y no hace que sea apto para algunas funciones. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Qué triste, algo triste. Se le compara como una paloma incauta a Israel. Se le compara como un asno montés, un animal salvaje. Aunque estos vivían, digamos así, en manada, pero ni siquiera con eso se ha conformado Israel. No quiere vivir simplemente en el desierto, se va a buscar a Siria, a Egipto, a reinos aledaños. Dice, con salario alquiló amantes. Quiero referirme a Ezequiel capítulo 16, versículo 33. Es duro lo que dice Ezequiel. Ezequiel está viviendo en Babilonia y está hablando del pecado que tiene el pueblo de Dios. Ezequiel 16, 33 y 34 dice, a todas las rameras les dan dones.
Mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Una mujer prostituta recibe, digamos así, el pago por su servicio, digámoslo de alguna forma. Y el Señor dice, tú has actuado ni siquiera como una mujer prostituta. Tú has actuado, pueblo mío, en lugar de recibir un pago, tú has pagado. Y por eso dice precisamente el versículo 9, con salario alquiló amantes. Y el libro de Ezequiel lo refrena. ¡Qué mal, tan mal había actuado Israel! Esto es prostitución espiritual. Duro y difícil, algo que no es popular decirlo, pero la infidelidad a Dios es llamada por el Señor mismo como una prostitución, una infidelidad espiritual. Continuemos, porque multiplicó Efraín altares para pecar. El hecho de tener altares y tener templos, que dice también así y la referencia, no es, ya, mientras tengamos altares y tengamos templos, tengamos buenos edificios, todo va bien, porque eso es sinónimo de que seguimos a Dios. De ninguna manera, esto no fue así. Efraín dice, multiplicó altares, tuvo altares para pecar. En lugar de que los altares le salvaran, le cubrieran el pecado, los altares estaban sirviendo como ocasión de pecado. Los altares a Baal estaban en cada monte, en cada colina, debajo de cada árbol. Allí estaban levantando incienso a la reina del cielo. Muchas veces tenían relaciones ilícitas allí, relaciones sexuales, debajo de los árboles, porque estaban allí establecidos los altares, y como ofrenda a los dioses paganos tenían relaciones ilícitas. La gente, estamos hablando de la gente común. Hermano, qué terrible fue la situación. Por eso Dios tuvo que poner fin al reino de Israel, fin en ese momento para esa generación, y fueron llevados cautivos a Asiria. La medida drástica se debe precisamente a la inmoralidad, a la religiosidad, a la pecaminosidad, al asesinato, al crimen que sucedía sin que nadie ponga un alto en el reino del norte. Y el reino del sur va a seguir el mismo camino con el tiempo. El versículo 12 dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Claro, el Señor pone su palabra y nadie quiere hacer caso. El Señor pone sus estatutos y nadie quiere hacer caso. Lo mismo sucede hoy en día. Es muy fácil escuchar hoy en día un sermón y pensar que toda la gente que conocemos debería estar escuchando eso. Oh, esto es para él, esto es para él, esto es para el otro. Esta palabra del Señor es para el otro, pero no es para mí. Uno está leyendo la Biblia a veces y pensar en personas, esto es para fulano de tal. Pero no, para mí no. Bueno, los israelitas estaban haciendo esto constantemente. Aplicaban la ley de Dios para otros, pero nunca para sí mismos. Bueno, esta es otra forma de eludir la voluntad de Dios para no hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Cuando tú estés pensando que otros necesitan aplicar algo que dice la palabra de Dios, lo que estamos oyendo en un sermón, en un mensaje o leyendo en la Biblia, analiza tu vida para ver si tal vez tú tienes que aplicarlo en primer lugar. Así que tenemos que decir algo. Tú y yo tenemos que aplicar a nuestra propia vida primero, aunque a menudo nuestras faltas son las mismas que vemos primero en otros. Pero somos muy campeones en decir esto es para el otro, esto es para el otro, y nunca es para nosotros la palabra de Dios. Israel evadía la palabra de Dios, las leyes de Dios.
Estas tienen que ser cumplidas por todos nosotros. La palabra de Dios hoy necesita ser enseñada, publicada, proclamada. Es deber de todo predicador. Sí, administrar bien los negocios del Señor, claro que sí. Pero en primer lugar tendríamos que esforzarnos cada vez más en que la palabra llegue a todo ámbito, a todo campo. Es bueno que nos encarguemos de los negocios administrativos. Es bueno que tengamos buenas relaciones públicas con los demás. Es bueno todas esas funciones para el líder cristiano. Pero en primer lugar ha sido llamado a predicar la palabra. Cada vez tendríamos que tratar de esforzarnos más en eso. Que la gente nos pueda identificar, porque tenemos un mensaje no radical, sino más bien un mensaje del Señor adecuado para cada momento. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. ¿Cuántas veces tomamos la vida externa, por decirlo así, los ritos externos, como elemento troncal en nuestra práctica cristiana? Y no debe ser así. El Señor puso sacrificios, puso ofrendas, los holocaustos, todos estos aspectos que tenían lugar y su importancia, y ellos seguían muchas veces esto, pero su corazón estaba bien lejos de Dios. Pero su práctica parecía que eran piadosos. Eso es tener una vida religiosa. Bueno, también hoy nosotros tenemos prácticas externas en nuestra vida piadosa. Podemos llamarle rituales si deseas. Asistimos a la iglesia, o por lo menos nos conectamos las reuniones que se tiene en la iglesia. Observamos un tiempo regular de devoción. Celebramos las fiestas cristianas. Oramos por los alimentos. Tenemos estas prácticas y hábitos. Bueno, debido a que se repiten estas prácticas a menudo, estas prácticas hacen que las lecciones de Dios calen en nosotros. Pero no es el centro. Estos elementos tienen que ser un reflejo de un corazón firme, seguro, establecido en comunión con Dios. A veces podemos mal utilizar todas estas prácticas que he mencionado y nuestro corazón está lejos de Dios. Procura observar, digamos así, tu ritual, tus prácticas piadosas externas con un buen corazón, no por las razones equivocadas. ¿Cuánta gente practica simplemente eso para ganar la aprobación de un círculo, la comunidad, de la iglesia, para evitar los riesgos de no hacer algo diferente? Seguimos con lo mismo y lo mismo, para no tener necesidad en qué pensar. Pero más bien el Señor nos ha llamado a presentarle a Él un culto agradable, vivo, un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, nos dice el libro de Romanos en el capítulo 12. Ser conscientes de lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. ¿Cuánta gente no practica a veces una vida religiosa, aún en los círculos cristianos, solo para sustituir las relaciones equivocadas? Uno tiene que tener relación personal con el Señor. Para sustituir eso, mejor tengo mi práctica externa religiosa. No tiene que ser así. A veces se tienen las prácticas religiosas para cubrir un mal comportamiento, para ganar el favor de Dios. No puede ser así. En primer lugar, tiene que haber un arrepentimiento en nuestras vidas. Un reconocimiento de que Dios es Dios en nuestras vidas. No debemos rechazar los rituales de nuestra adoración, pero debemos tener cuidado. Debemos pensar por qué los estamos llevando a cabo. Concentrarnos en Dios, realizar cada acto con devoción sincera. Ninguna actitud externa va a reemplazar lo interno que tenemos en el corazón, o lo que deberíamos de tener, comunión íntima con el Señor. Querido hermano y amigo, terminamos con el versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo
meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Bueno, aunque habían muchos templos, y sí, habían templos, altares a Baal y a los dioses paganos en todo Israel, los templos no eran sustitutos del templo de Jerusalén. Todas estas cosas externas que he mencionado no son sustitutos de una comunión correcta con el Señor. Al igual que las naciones paganas, Israel estaba actuando. Bueno, Israel también depositó su confianza en el poderío militar, las buenas defensas y la estabilidad económica. Pensaban que eran buenas anclas y tranquilidad para la nación, pero estaban lejos del corazón de Dios. Debido a la decadencia moral interna que tenía el pueblo del Señor, ese pueblo de Dios, sus aparentes fuentes de fortaleza eran simplemente falsos refugios. Hoy existe también la tendencia en muchas naciones, en la sociedad actual, la tendencia de retirar toda huella de Dios de nuestra vida diaria. Sin embargo, si una nación se olvida del Creador, de su Hacedor, su fortaleza no valdrá nada cuando venga la hora de la prueba. Lo mismo es para cada ser humano. Cuando decidimos sacar a Dios de nuestro corazón, de nuestra vida familiar, de nuestra práctica diaria, nuestra seguridad es inseguridad. Querido hermano y amigo, te animo a algo, a que tomes en cuenta a Dios en tu corazón, en tu casa, en tu familia, para nuestra sociedad. Si ya eres cristiano, nuestro papel es orar por la nación, orar por nuestra sociedad, que no retrocedan los principios correctos, buenos, sino más bien que avancen y que cada vez nos acerquemos más a una línea ética que viene del Señor. Que oremos por nuestros gobernantes, que nuestra nación no se asemeje cada vez más a una práctica de Israel del siglo VIII, porque ya sabemos lo que pasó, un exilio, una catástrofe. Puede ser eso también para nuestra nación, que no sea así. Y antes de pensar en pánico, ser fatalista, como iglesia podemos orar cada vez más, con intensidad, por nuestro país, por nuestra nación, por lo que se viene, y que no venga algo que sea desastre, simplemente, que sea la bendición del Señor para nuestra nación. Hagamos juntos esta oración y oremos también a favor de nuestra nación. Señor Jesús, te damos gracias por lo que podemos entender a partir del capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Oseas. Oramos también para que tú bendigas a nuestra nación. Oramos y te pedimos también que tú sanes nuestra sociedad. Señor, que traigas bendición. Y nos acordamos también de tu palabra a partir de lo que podemos encontrar. Señor, por favor, sana nuestro país, sana nuestra nación. Como iglesia nos ponemos también en la fila para que tú bendigas a nuestro país. Oramos por nuestros líderes. Oramos también por nuestra nación en cuanto al asunto de salud. Bendice, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Te pedimos también perdón por nuestro país, por aquellas cosas que se han hecho a lo largo de tanto tiempo, por las cosas que se hacen. Como iglesia, Señor, asumimos también nuestro papel y pedimos perdón y que tú traigas, Señor, mejores tiempos, tiempos de bendición. Oramos, Señor, por lo que viene y por lo que estamos viviendo también en este tiempo. Oramos para que tú bendigas a nuestro país. Señor, ayúdanos para que buenos proyectos de ley vengan, Señor, a ser aprobados y tengamos buenas leyes. Aquellos proyectos equivocados y que están lejos de tus principios sean desechados en el nombre de Jesús. Señor, como cristianos, ayúdanos a interceder más por nuestro país, por nuestra nación, por nuestra sociedad. Oramos también para que tú bendigas nuestras casas, nuestras familias y tengamos una mejor actitud en cuanto a nuestra responsabilidad, Señor, en nuestro país. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, si es que tienes un comentario, déjanos saber y por favor
déjalo al pie de este video. Para nosotros será todo un gusto estar en contacto contigo. Desde luego nos volvemos a encontrar en una nueva sesión y en un nuevo servicio en línea aquí en Príncipe de Paz. Que el Señor te bendiga. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio en línea. Pero antes de despedirnos, nos gustaría recordarte que nuestros servicios son todos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si tu deseo es aprender más de la Biblia, estamos ofreciendo estudios bíblicos todos los días en diferentes horarios. También puedes escucharnos de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en nuestros programas radiales que se emiten a través de Radio Jerusalén en el 630 AM o en nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook y YouTube. Si tu deseo es compartir más tiempo con el Señor, te recordamos que puedes adquirir nuestros devocionales diarios o puedes recibir mayor información de cualquiera de nuestros servicios y recursos ya mencionados escribiendo un mensaje al número que aparece en pantalla. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios los bendiga.